Muy buena noche, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. bueno, vamos a empezar esta tutoría de la tarde-noche de hoy, dando una indicación. Miren, estoy analizando las tareas 1, 2, 3, pero hoy terminé de subir de la retroalimentación de la tarea uno. En sí, la mayoría subió la idea, tema, entre comillas. En la semana inicial habíamos hecho esta relación, ¿no? Que por ahora nuestro tema va a estar relacionado con la idea que tenemos de investigación, mientras logramos estandarizar a lo largo de las sesiones y poder luego dar una forma ya más oficial acerca de lo que pretendemos presentar. En sí, bueno, los temas están, bueno, recuerden que hubo tarea 3 y recién me di cuenta que habíamos estado subiendo, o yo había estado subiendo las tareas en otra plataforma. Entonces, muy poco que corregir, simplemente había que aplicar la rúbrica, ya muchos estaban bastante claros. Pero hay personas, al parecer, que todavía no tienen claro el tema o simplemente no han definido a lo que se van a dedicar. Pero sí es bueno que, como les decía, no parte del proceso que realizamos dentro de la asignatura, que propongan o realicen una propuesta. ¿De acuerdo? Para ellos, por favor, hay que simplemente bajar y actualizar el documento. En la retroalimentación se indica el porqué de la calificación. Ahí sí también tengo que hacer una aclaración, ¿no? Debido a que actualicé las tareas en este perfil donde están ustedes ahora, no se copió con la rúbrica. Pero sin embargo, al momento de calificar, ahí le estoy poniendo la rúbrica a que se refiere. Si hoy revisan la tarea número 5 ya está la rúbrica para que justamente concentrarnos en los puntos que se debe subir en la tarea. Pero en general están bien realizadas. Como les decía, los temas están bastante interesados. Por ahora están bastante abiertos. Yo creo que, y otros bastante cerrados, ¿no? Para hacer una idea y para hacer un tema. Eh, pero por ahí es en realidad donde se debería definir y quién sabe incluso caer en un objetivo general. Pero como les decía, a lo largo de las sesiones iremos ya ir sellando estas actividades que tenemos que hacer, porque no quisiera decir conceptos porque todo el mundo sabemos que es un objetivo, que es una tarea, que es una acción, que es una conclusión, eso. Tal vez debamos hablar un poquito más de la hipótesis, más bien cómo hacer. Pero por eso no quiero decirles conceptos, sino más bien estas actividades que debemos ir realizando a lo largo de nuestra propuesta de plan. Ya. En ese sentido va a ir la actividad de hoy. La actividad de hoy, miren, nos habla del objeto de estudio, nos habla del problema de estudio, nos habla de los objetivos y nos habla de las tareas que se deben realizar. Y entonces quiero empezar primero por el objeto de estudio, que es algo que se debe definir. Ya, es algo mucho que nos va a marcar nuestra investigación y nuestro proyecto. Quiero también dejarles un poco en claro, ¿no? Este es un curso de metodología y al ser un tema metodológico, las preguntas van en ese sentido. Los profesores nos dicen, bueno, ¿cuál fue su objeto de estudio? ¿Cómo usted llegó a plantear esa hipótesis? Y lo que nos están en realidad cuestionando, por decirlo de esta manera, es que la metodología que estamos utilizando tal vez no está muy clara, muy explicada. Entonces, a lo largo de estas sesiones, lo que queremos es lograr eso. Y eso quisiera que se refleje en las tareas. Como les decía, he revisado los puntos 2 y 3 eh, hasta la semana de hoy. Justamente miércoles está los 4, por eso no hemos empezado. La semana uno ya tiene completamente la retroalimentación y las personas que quieran actualizar ya con una idea precisa, pues simplemente actualizan. Lo que sí les voy a pedir es que me envíen un correo. Entre mañana y el viernes que pretendo reunirme con el director de la maestría, que es prácticamente quien nos orientará con los especialistas para que sean sus tutores. Ya pienso subir las calificaciones con la retroalimentación de
la 2 y 3. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé si alguien me puede informar. ¿El miércoles 27 tenemos clase? No, no. Según la planificación, sí, profe, de lo que yo vi, al menos El tenemos, miércoles nos conectamos. sí, al menos Bueno, en yo la vi, planificación también aparece que sí tenemos sí, clase. sí tenemos, profe. Ya, entonces, bueno, no hay ningún lío, nos conectamos como siempre de manera virtual a esta sesión. Ya. Ok, entonces miren, bueno, voy a apagar esto para que no haya cortes. En la tutoría de hoy Profe, vamos, buenas noches. Una buenas, consulta antes de que avance. dígame. Respecto al equipo de los temas, yo más que no haber tenido ni idea clara, yo cambié de tema de tesis para plantear mi tesis. No tengo que volver a entregar los deberes, Eh, yo creo que porque sí, yo creo, drásticamente cambié la idea, ¿no? Es otro proyecto diferente. si quiere mejorar la nota, podría, si es que él tiene mala nota, podría cambiar. Pero si usted de aquí en adelante quiere seguir desarrollando el tema con los nuevos, con la nueva temática, yo no tengo ningún lío. Lo que sí le voy a pedir un poquito, ¿no? Que cuando me envíen la nueva tarea me pongan en un mensajito que debido a tal cosa o algo, no sé qué, cambie el tema. Ya. Ya, listo. Gracias. Porque me va a pasar que reviso por ejemplo, la tarea 3 y luego ya la 4 no, o sea, me va a crear una confusión, pero si ustedes me explican, ya, no habría lío. Ya, entonces, si arrancamos en esta sesión, lo que quiero hablar es del diseño de un proyecto de investigación. Y si, por ejemplo, tienen que hacer un reporte de algún tema relacionado con la investigación o algún trabajo de maestría, también les va a servir esto, ¿no? Entonces, intentaremos en esta clase ordenar todas las ideas desde la uno a la 3 a la 4 perdón. Y lo que quisiera es que lo marquemos otra vez, ¿no? Entre comillas, en un formato, que en realidad no va a ser un formato, tampoco va a ser una plantilla que les voy a dar, porque en investigación no es que tengamos formatos, a menos que mandemos artículos, pero sí quiero decirles que existen ciertos lineamientos que se deben considerar al momento de plantear los proyectos de investigación. Entonces, hoy recorreremos por conceptos que debemos tener claros, ya sea para un informe o para un proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el objeto de estudio. El objeto de estudio, son los conceptos particulares con los cuales vamos a tratar el tema de investigación, ya particulares del tema, ¿no? Los objetos tienen ciertas propiedades, también conocidos como ámbitos. ¿Ok? Eh, y es de lo que hablaré o intentaremos desarrollar un ejemplo y luego alguna aplicación que se pueda llevar dentro de nuestro proyecto de maestría. Entonces, y lo que terminaría yo de realizar es un ejemplo de una idea de investigación partiendo desde nuestro objeto de estudio, que sería la parte inicial o o en donde yo quiero desarrollar mi idea de investigación. Entonces, miren, si hasta ahora hemos propuesto una idea, hemos propuesto un tema, lo hemos visto desde el punto de vista macro, meso, micro, y de alguna manera con esa información hemos tratado de identificar que esta investigación es aplicada o puede ser básica, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos al inicio siempre. Ahora, una vez que tenemos ya esos conceptos presentes en la cabeza, pues es hora de dedicarnos a formalizar estas estructuras. Entonces, vamos a hablar acerca del objeto. El objeto de investigación pueden estar en diferentes ámbitos. ¿De acuerdo? Aquí les dejo los conceptos particulares propios de lo que nos vamos a dedicar, pero primero quiero hablar del ámbito. El objeto de estudio puede estar en el ámbito, en primer lugar, de la naturaleza. El cuerpo humano, podemos observar los fenómenos que suceden alrededor de un satélite, podemos obtener métricas alrededor del satélite, campos magnéticos,
fuerzas gravitacionales, fuerza gravitacional que ejerce sobre él, aceleraciones, etcétera, etcétera. Aquí todo lo que tenga que ver con la biología, medicina, etcétera. Y también podemos tener un ámbito en los animales, ¿no? Entonces, esto lo conocemos nosotros como el ámbito de la naturaleza. Entonces, mi objeto de estudio puede estar dentro del ámbito de la naturaleza. Por ejemplo, si yo estoy analizando ah, cierto efecto qué sé yo, proteína, de algún medicamento sobre los seres humanos, pues estoy hablando en el ámbito de la naturaleza, ¿ya? Si queremos hablar de otro ámbito, está el ámbito de la sociedad. En el ámbito social que compete a la sociedad, por ejemplo, aquí queremos estudiar el legado que dejó Juan Montalvo, las obras de Juan Montalvo. Otro ejemplo puede ser la abolición de la esclavitud, ¿de acuerdo? Los derechos de la mujer, ¿de acuerdo? O las consecuencias de la guerra. Este es un objeto de estudio que se encuentra dentro del ámbito de la sociedad. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, un estudio de análisis de obras literarias, de análisis de obras de arte, ¿de acuerdo? De sucesos que suceden dentro de la sociedad, ¿de acuerdo? O incluso las guerras, pues estamos hablando en un objeto que está dentro del ámbito de la sociedad. Y está, finalmente encontramos el ámbito que se le conoce como el pensamiento. Los objetos de estudio relacionados con el pensamiento pueden ser la lógica formal, ¿de acuerdo? Pueden ser los fundamentos de la matemática, si planteamos metodologías. Todos estos objetos deben ser observables y estudiados durante un proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, me refiero a todos los ámbitos, ¿no? Que se relacionan, a todos los objetos que están dentro de estos ámbitos, siempre van a ser observados y estudiados mediante un proceso de investigación. Cuando hablamos de estos procesos de investigación, mucho estamos hablando de investigación básica con un método, perdón, con un enfoque cuantitativo. La mayor parte de los enfoques cualitativos se desarrollan en este ámbito, ¿no? Eso no quiere decir que los cuantitativos también estén aquí, pero inician siempre con un proceso cualitativo. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de temas de enfermedades, impactos sociales de cierta enfermedad, del COVID, también podemos ver acá. Pero si queremos realizar alguna cura para el COVID, pues estamos por este lado de aquí. Y si queremos hacer un modelo matemático que explique, ¿no es cierto?, el efecto de la vacuna y eso, pues estamos acá. O muchas veces podríamos manejarnos en diferentes ámbitos como los tenemos aquí. La ciencia de datos, es decir, las matemáticas, las ciencias puras, se encuentra, me refiero a los que usan datos, ¿no? Como la matemática, se encuentran en este ámbito, ¿de acuerdo? En el ámbito del pensamiento. Entonces, el tratamiento de los datos, la ingeniería, la minería de datos, la inteligencia artificial, pues varios científicos, varios autores que trabajan en metodología lo introducen en este ámbito. O también se han creado un cuarto ámbito que yo lo he visto en literatura más moderna, no lo he visto como un estándar, que se llama el ámbito de la información. Y todo eso que hablábamos de los datos, de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, de los entes inteligentes, perdón, inteligentes, pues lo han enmarcado en ese ámbito de la información. Pero digamos así, ¿no? Que los clasistas, o hasta ahora, pues la mayoría, lo ha tratado de dejar en este ámbito del pensamiento, muy relacionado con los algoritmos, procesos, fundamentos matemáticos, etcétera, etcétera, que en realidad, si vemos todo eso, pues hacemos una referencia a ese tipo de ámbitos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a ver cómo plantear un objeto de estudio a partir del título, del tema o de mi idea de investigación. Entonces, bueno, ya aquí ya les puse la resolución, pero quiero borrar esto. Espero que ya hayan leído, si no ya nada. Entonces, miren, lo que quiero hacer es, voy a hacer un poquito de ingeniería inversa. Ahí estaba ya escrito el objeto de estudio. Luego podemos determinar un ámbito. Pero, miren,
Este tema ya se presentó, es un título que ya está reposando en una biblioteca, es una tesis ya defendida de maestría. Y quiero ir al contrario, no quiero a ustedes pedirles ciertas ideas. ¿En qué ámbito, cuál sería el objeto de estudio? Es decir, ¿en dónde ustedes lo marcarían? ¿Cuáles serían las palabras claves que me permitirían ubicar en un objeto de estudio a ese título, a ese tema que está ahí? Miren, el título propuesto y aprobado y revisado metodológicamente es el modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria. Aquí, bueno, a pesar de que ya le puse, quisiera que ustedes me ayuden con una consideración, ¿no? ¿Cuál para ustedes sería el objeto de estudio? Es decir, ¿en dónde yo desarrollaría esto y cómo clasificaríamos al objeto de estudio, ¿no? En la sociedad, en el pensamiento, en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar con, ah, vamos a ver, vamos a ir desde abajo con Sebastián Tamayo, por favor, si nos puede ayudar con esa respuesta. Claro. Mm, Considero que el objeto de estudio va más enfocado en las personas. Podríamos decir que el objeto deben ser tal vez las palabras claves que me permitirían determinar en qué ámbito me quiero desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir las personas. ¿Qué más podríamos decir de ese título? Prevención. Prevención. ¿Sí? ¿Algo más? mm, Predicción, tal vez. Sí, podríamos Ok. poner algo de predicción. Ya. De los tres ámbitos, ¿en dónde lo clasificaríamos? Naturaleza, pensamiento, sociedad. Mm, Sociedad. Sí. Ya. Vamos, gracias. De nada. Vamos con Rommel, por favor. Rommel Canto. Las mismas preguntas. Si yo debería ubicar esto decir un objeto, acuérdense que estamos hablando con las palabras claves que me permitirían enmarcar ese título. ¿Qué palabras claves utilizaríamos? De pronto, complementando, sería las acciones o comportamientos. Comportamientos. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Comportamientos. Bueno, he marcado el título de los contribuyentes, ¿no sería? Comportamiento de los contribuyentes, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más? No, y he marcado en el ámbito de la sociedad. Igual, ¿no? Ya. Ajá, Está claro que es la sociedad, ¿cierto? correcto. Sociedad. Vamos a hacer una más, ¿ya? María José Melo, por favor. A la misma pregunta. Sí, buenas noches. Creo que también tiene que ver con el sistema tributario del Ecuador Sí, tributario, de acuerdo, es muy importante. y también estaría enmarcado en la sociedad. Ya estaría marcada en la sociedad. Ujú. Ya, ok. Entonces, voy a ver el tema. Acuérdense que la respuesta que ya se puso esto, que es el comportamiento de los contribuyentes, sí está enmarcada en la sociedad. Entonces, vamos a ver por qué estaría en este justificado. Entonces, miren, dice modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria. Entonces, sistema tributario es muy grande, ¿no es cierto? No sé si alguien de los compañeros trabaja en eso, pero no solo son las deudas, están fuga de capitales, están paraísos fiscales, está un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, de ese espectro dentro de la administración tributaria, del sistema tributario, en este caso del Ecuador, me voy a dedicar a las deudas de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, mi objeto
Sí, como nos decía su compañera, puedo marcarlo dentro del sistema tributario del Ecuador, pero va a estar bastante amplio. Entonces, claro, si me pongo a pensar como para un tema de investigación o como para un tema de maestría, voy a decir, bueno, dentro del sistema tributario hay varias cosas, no solo lo que está en el tema. Así que por eso podríamos hablar del comportamiento de los contribuyentes, ¿no? Sí. Ahora, podríamos decir, podríamos poner directamente de los deudores en nuestro ámbito. Ese ya no sería un ámbito perdón, un objeto en sí, porque estaríamos ya hablando ah, de un grupo especial. Entonces, si volvemos a la sesión 2, acuérdense que debíamos, para plantear nuestra idea, nuestro tema, debíamos bajarnos hasta cierto nivel que no nos llegue a un sesgo o a un límite de información. Entonces, si hablamos de deudas, ¿no es cierto? Nuestro objeto en realidad estaría relacionado con cómo se comportan estas personas dentro del sistema tributario del Ecuador y por eso se definió como el comportamiento de los contribuyentes. Ya, si vamos personas, prevención, predicción, pues sí son también objetos de manera bastante general de los que voy a trabajar. Ok, y muchas veces dentro de la investigación hay que tener en cuenta qué voy a hacer. Al menos en medicina es importante, si vamos a trabajar con personas, hay que sacar ciertos permisos para tratar con esos datos. Bueno, en ciencias de datos, de autorización para el uso de datos de esas personas. Entonces, nuestro objeto también nos va a marcar eh, ciertas actividades que debemos realizar, ciertos permisos que debemos sacar, conociendo en qué ámbito también nos vamos a desarrollar. Está bien, este comportamiento es dentro de la sociedad. No voy a realizar, qué sé yo, un análisis de alguna medicina. No vamos a tomar acción sobre sistemas. No vamos a afectar animales, ¿de acuerdo? Sí vamos a ver cómo esos efectos influyen sobre algo de lo que funciona en la sociedad sin dejar de lado el objeto del pensamiento, porque, como les decía, ¿no? Todo lo que respecta a la matemática, al análisis de datos, al tratamiento de datos, eso se encuentra dentro del pensamiento y no habría eh, ninguna, ningún problema en que pongamos esto, ¿no? Eso no quiere decir que haya tres ámbitos y solo voy a hacer en uno de ellos. Como les decía hace un momento, podemos trabajar en varios, ¿ya? En varios. Ok. Eso es como se plantea un objeto. Cuando ya tengo clara la idea de investigación, por ejemplo, quiero hacer prótesis de, qué sé yo, de extremidad derecha, analizando las señales, obviamente, mioeléctricas, voy a estar en este ámbito y en este ámbito de aquí, ¿no? Este ámbito de aquí, que serían, por ejemplo, nuestro ámbito, el diseño de prótesis puede ser para la reinserción laboral o simplemente prótesis estéticas, ¿no? Estéticas. Ok, ya. Entonces, el objeto de estudio, miren cómo nos queda, ¿no? Miren cómo nos quedó. El título es este, mi objeto de estudio es el comportamiento de los contribuyentes, está bien en la sociedad. Y también se propuso esto, ¿no? También se propuso esto, capacidad de pago de los contribuyentes también estaba marcado dentro de la sociedad. Claro, no se olviden que puedo poner aquí el pensamiento debido a las técnicas que yo podría utilizar para realizar o el análisis de la data. ¿Ya? Ok. Ahora, el, el siguiente punto que debemos considerar luego de el el objeto de estudio es el campo de acción, en donde nosotros nos vamos a desarrollar. Continuamos, obviamente, desarrollando nuestra idea de investigación. Entonces, el campo de acción o materia de estudio es
aquella parte del objeto conformado por el conjunto de aspectos, propiedades, relaciones que se abstraen del objeto en la actividad práctica. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlos un ejemplo aquí. Campo de acción, como decía, también llamada materia de estudio, es un conjunto de aspectos, lo que hemos leído hace un momento. Es un concepto más estrecho que el objeto, partes o propiedades que nos interesen estudiar. Entonces, si vamos al campo de acción, miren, en este caso, podemos decir, acuérdense que el objeto de estudio es el comportamiento de los contribuyentes dentro del sistema tributario del Ecuador. ¿Ok? Aquí sí ya en el campo de acción quiero saber de ese comportamiento que las deudas de los contribuyentes. Otra vez volvemos, ¿no es cierto?, al sistema tributario. Tiene bastantes aspectos. Si hablamos del comportamiento de los contribuyentes, están los que pagan, están los que no pagan, están los que no pagan y sacan el dinero a paraísos fiscales, y llevan doble facturación, etcétera, etcétera. Hay varios puntos que se pueden tratar ahí. Pero nuestro campo de acción, si nuestro objeto de estudio es el comportamiento de los contribuyentes, entonces mi campo, como decía, un nivel un poquito más abajo, van a ser la deuda de los contribuyentes. Ya, sí me refiero al tema que les puse en este ejemplo. Ya, ok. Eh, Entonces ahora delimitamos y decimos que vamos a hablar únicamente de las deudas, que es un aspecto del comportamiento de los contribuyentes. Fíjense en cómo vamos ya cerrando, ¿no?, nuestro tema. Entonces, en este caso de la tesis, si nos dicen cuál es el campo de estudio y comportamiento, perdón, cuál es el objeto de estudio y comportamiento, y el siguiente punto sería cuál es el campo de acción, que serían ya las deudas, los deudores, los contribuyentes con deudas, ¿ya? Una vez que tenemos ya claro esas dos partes, ya podemos ir directamente al problema científico. Ya. Déjenme ver si les tengo aquí un poquito reducido. Describir el problema, identifique el estado actual del problema, plantee los cuestionamientos relevantes que serán respondidos en el desarrollo del diseño de la investigación, identificar los síntomas y causas, pronosticar la situación actual. Eso es lo que pues podemos hacer con varios diagramas, varias técnicas que nos enseñan a lo largo de la carrera, a lo largo de la preparación en el tercer nivel. ¿De acuerdo? Existen diagramas de pescado, bueno, la técnica que nos hayan enseñado para identificar el problema. En este punto, cuando nosotros estamos planteándonos nuestro proyecto de investigación, tenemos una idea, tenemos un enfoque cuantitativo, cualitativo, y tenemos ya determinado qué tipo de investigación queremos realizar. Arriba ya hemos hecho el objeto, es decir, describir el objeto de estudio de nuestra idea de investigación, de nuestro tema. Luego hemos puesto el campo, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos eso, ya podemos plantearnos el problema. Antes de pasar un ratito aquí, vuelvo, ¿no? El campo de acción muchas veces también es un tema geográfico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de la deuda de o el comportamiento de los contribuyentes en el Ecuador, ¿de acuerdo? Eso también puede ser mi campo de acción. Ok, en el Ecuador, porque es muy importante en donde quiero analizar. La sesión anterior hablábamos de un compañero que quería analizar los datos no recuerdo de memoria, ¿no? Por ejemplo, de la estación, no sé si era meteorológica de la Universidad del Espocho. ¿De acuerdo? Ese sería también mi campo de acción. También un espacio geográfico también podría determinar nuestro campo de acción. Bueno, retomando esto, ¿no? Entonces, con las técnicas que hagamos, podemos nosotros ya identificar el problema. Pero para explicar esta parte, lo que yo voy a utilizar acá, chicos, es lo que conozco como la técnica del embudo. Ya, esto es lo que yo le robo siempre a una profe.
no sé si lo conocieron, a la profe Flores, esta técnica eh, que me ha dado bastantes resultados para poder llegar a una propuesta de investigación. Entonces, primero vamos a hablar de un contexto general, hablando, entendiéndose como el objeto de estudio, un contexto particular, entendiéndose como el campo de acción. Vamos a hablar de una problemática y lograremos plantear tal vez nuestra hipótesis que hasta el día de hoy la vamos a entender como un question research, ¿de acuerdo? Una pregunta de investigación. Ya, entonces, si queremos plantear un problema de investigación, primero debemos dar a la audiencia un contexto general. Por eso se conoce eso como contexto general o objeto de estudio. No es algo específico. Para el caso de nuestro ejemplo, ¿se acuerdan del tema? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de nuestro tema? Lo que voy a hacer es, eh, primero, ubicarlo en un contexto general. Entonces, si tomamos modelo para predecir la deuda de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria, entonces, si queremos dar un contexto general, yo iniciaría aquí escribiendo que me voy a dedicar a analizar la administración tributaria. Bueno, ahí me disculpa, ¿no? Tributaria. Ok. Ya. Y bueno, entonces esto ya me permite dirigirme al lector para indicarle que lo que va a leer está ubicado en la administración tributaria. Si quiero también darle un campo, también podría decir del Ecuador. ¿De acuerdo? No estoy hablando de, qué sé yo, de exportación, no estoy hablando de vacunas, no estoy hablando de riesgo al momento de realizar préstamos, eh, pero sí lo que le estoy diciendo es que voy a hablar o mi tema está relacionado con la administración tributaria. Como yo voy a hacer una predicción, entonces aquí podemos hablar de un modelo, ubicarlo, perdón, como voy a hablar de un modelo, voy a ubicarlo en la ciencia de datos. Ok, entonces, señor lector, ¿sabe qué? O señor tutor, si ya me quiero dirigir para explicarle mi tema y tal, que necesito una ayuda, a decirle, ¿sabe qué, señor tutor? Yo quisiera desarrollar mi actividad dentro de la administración tributaria. Obviamente quiero obtener un modelo, por lo tanto voy a estar dentro de la ciencia de datos. Entonces, le voy a hablar de datos y de la administración tributaria. No, no le voy a hablar de nada más. ¿De acuerdo? Eso sería un contexto general para ubicarle a la persona que va a leer nuestra propuesta lo que vamos a hacer. Bueno, en toda etapa siempre tengo que poner referencias, ¿no? Permítanme que le ponga aquí referencias. Esto quiere decir que yo ya busqué por estos ámbitos, ya me di una vueltita por este ámbito, perdón, por estos objetos, por estas temáticas, ¿ok? Y yo ya revisé qué se ha hecho con respecto a mi idea de investigación. Entonces, ya luego vienen los contextos particulares, como habíamos dicho, que nuestro contexto particular se llama campo de estudio. Y habíamos puesto aquí ya, queríamos ser particulares, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las deudas o comportamiento, pongámosle deudas, comportamiento de los contribuyentes. Entonces, señor lector, me voy a dedicar a la administración tributaria. Me está sacando un callo esto aquí ya. Ahora sí. Ya, me voy a dedicar a la administración tributaria, un contexto general, y pues como quiero plantear un modelo, estamos dentro de la ciencia de datos. Listo. Ya, de la administración tributaria, pues me quiero dedicar a analizar las deudas o el comportamiento de los contribuyentes. Está bien. Ok. Ok. Y dentro de la ciencia de datos, quiero aplicar esto, ¿no? El aprendizaje automático. ¿Ok?
a la minería de datos. También puede ser que por ahí tenga que limpiar algo, interpretar algo, pues le ponemos minería de datos. Ok. Y bueno, una vez que todo esté listo para ya tenga los datos listos, pues quién sabe necesite clasificar a este tipo de datos, ¿no? Entonces ponemos algoritmos de clasificación. Entonces, miren que si ya hablamos con nuestro tutor, ya le vamos sesgando un poquito más a donde queremos llegar, ¿no? Algoritmos de clasificación. Ya. Ok, entonces, señor tutor, señor lector, quiero desarrollar la administración tributaria con los modelos, pues, dentro de la ciencia de datos. Me quiero dedicar al análisis de las deudas o comportamiento de los contribuyentes. Dentro de las ciencias de datos, pues voy por el aprendizaje automático. Quiero hacer un tratamiento de datos y analizar estos datos mediante algoritmos de clasificación. Bueno, entonces, miren que ya voy siendo un poquito más claro con el docente, ya con el docente tutor. Ahora acá la problemática para mí va a ser que no pagan nada, ¿no? Yo no pago de la deuda, no pago de los contribuyentes, pónganlo así. Sí, ese va a ser mi problema. Miren cómo hemos venido, las deudas, contribuyentes, sí, porque yo creo que el no pagar nos afecta, bueno, afecta primero al sistema tributario y obviamente afecta a muchas cosas más. Si una persona no paga, no tenemos cómo pagar subsidios, muchas veces con eso se financian los sistemas educativos, universidades, sistemas de salud y un montón de cosas más. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra problemática, ya llegamos a la problemática y va a ser el no pago de los contribuyentes. Ya, una vez que tenemos eso, esta partecita aquí le vamos a dejar así de blanco, siempre. Eh, Nuestra pregunta de investigación, que todavía, como les decía, todavía no la vamos a plantear como una hipótesis, la hipótesis va a cumplir otras cosas más, algunas propiedades, pero sí la puedo poner como una pregunta de investigación, así que suene, miren. Claro, ¿cómo identificar a los deudores de la administración tributaria? De, deudor de la administración tributaria. En realidad es de lo que quiero, no digo, a ver, si lo veo de abajo para arriba, digo, a ver, perdón, de arriba para abajo. Eh, Voy en este ámbito, digo, voy en este objeto, me pongo en este campo, ¿de acuerdo? Digo, tengo un problema, que no pagan y mi pregunta es, ¿cómo hago entonces para identificar a los deudores de la administración tributaria? Y si digamos que dentro de mi idea de investigación, ¿no es cierto? Cuando inicié esto, desde la primera semana de trabajo, mi idea era esta de aquí, ¿no? Por eso le pongo question research, todavía no es hipótesis, por eso le he puesto eso ahí. Entonces digo, mi idea de investigación es, ¿cómo hago para identificar a los deudores de la administración pública? ¿Cómo hago para otorgar créditos de mejor manera? ¿Cómo hago para clasificar a los clientes en varias categorías? ¿Cómo hago? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago para identificar a esta gente? ¿Por qué? Porque no pagan, ¿ok? Entonces voy a analizar las deudas del comportamiento de esta gente. Como estoy en ciencia de datos, voy a utilizar esto que me están enseñando. Obviamente, estoy afectando a la administración tributaria y mi objeto también va a estar dentro de la ciencia de datos. Miren cómo este embudo me permite desde ir de lo general hasta alguien un poquito más particular y también podría entender por qué desde lo particular, cómo se va justificando y en qué ámbitos va encajando mi tema. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos aquí poner la propuesta, que es esta de aquí. Permítanme copiar lo mismo para ponerla aquí como propuesta. Y esa sería la propuesta.
¿Verdad? Modelo para predecir las deudas. Obviamente modelo porque estoy dentro de la ciencia de datos. Quiero analizar las deudas, eso habíamos puesto aquí en un contexto particular, ¿ok? Dentro de la administración tributaria, dentro de nuestro contexto general. Miren cómo están relacionadas cada una de estas etapas con este diagrama del embudo, que se llama, me permite ir de lo general a lo particular, ¿ok? Y también me permite justificar mi tema, ¿no? Este era mi tema, ¿por qué? Porque quiero saber cómo le hago. ¿Cómo le hago? Es, por eso estoy planteando un modelo. Considero que eso me va a permitir identificar los deudores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque considero que lo que no se pague o que los contribuyentes no paguen es un problema que afecta y ahí empezamos a desarrollar las ideas. Obviamente, en todas estas partes tenemos que hacer referencia a trabajos relacionados, ¿ok? A trabajos relacionados eh, que nos permitan dar soporte o sustento a lo que nosotros queremos realizar. ¿Ya? Entonces, si lo hacemos de arriba para abajo, el ejercicio terminamos con una propuesta y cuando vayamos a defender la propuesta, podemos analizar el estudio de abajo para arriba para justificar, ¿no? Para justificar. Ya. Entonces, vamos a lo demás. Creo que esto voy a avanzar bastante rápido porque creo que los objetivos ya nos podemos plantear. Simplemente recordarles lo siguiente, ¿no? Que una vez que ya tenemos nuestra propuesta, es nuestro tema, entonces ya debemos visualizarnos adelante cómo lo voy a ejecutar y ya debo plantearme los objetivos de esta propuesta. Entonces, del punto uno al punto 4 es para explicarle al tutor o al compañero o al especialista cómo surgió esta idea y por qué esta propuesta. Por eso digo idea hasta el punto 4 y por qué la propuesta, el punto 5. ¿Ok? Y ya luego explicarle, ¿no? Cómo nosotros lo pretendemos hacer, cómo se pretende desarrollar esta propuesta. Por eso ya vienen los objetivos. Entonces, el objetivo general es un enunciado que señala lo que se aspira a realizar con el trabajo de titulación y debe expresarse con claridad. Como dice aquí, es la guía general del trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se planteó este objetivo? ¿No es cierto? Acuérdense que esto va en infinitivo, debe ser una sola frase, no pueden ser varias frases, es una sola frase. Y así se marca el objetivo general. Desarrollar un modelo de predicción de las deudas de los contribuyentes con alto riesgo de no pago usando técnicas de minería de datos y aprendizaje automático. Miren que todo eso lo planteamos aquí. Ahora, ojo, no estoy diciendo que esto va a salir, chicos, en la primera ocasión, ¿no? Esto no es que ya mañana me ilumino y todo eso sale bien. Esto es un proceso que se va depurando y se va depurando, obviamente, hablando entre compañeros, especialistas, etcétera, etcétera, para dejar el embudo lo más limpio posible y que me permita plantear el objeto. Eh, no considero que es una buena técnica. Muchas veces lo que hacen es eh, literalmente poner el tema en infinitivo y marcarlo como objeto, como un objetivo. Entonces, fíjense aquí cómo me ha enriquecido el- la actividad del embudo, me ha permitido incluso eh, indicar la herramienta que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Y a lo que me voy a dedicar. Fíjense que ya en un tema ya de objetivo, nuestro contexto general desapareció. ¿De acuerdo? Nuestro contexto general era la administración tributaria y también la ciencia de datos. O sea, no desaparecieron, o sea, desaparecieron las palabras textualmente, pero si ustedes se fijan, todavía mi objetivo me enmarca dentro de ese contexto general. ¿Ya? Listo. Entonces, una sola frase en infinitivo y que me permita ah, señalar o describir lo que pretendo realizar en mi trabajo de titulación. Ok.
Luego ya están los objetivos específicos que establecen etapas a vencer, deben ser un orientador hacia donde nosotros debemos llegar. Pero si bien es cierto, esto nosotros lo podemos de alguna manera plantear, no digo que en solitario, sino que podemos llegar a realizar una propuesta para que se vaya a poner en revisión con el tutor y llegar a un acuerdo. Ok, aquí llegamos a un acuerdo, pero en esta etapa yo no les recomiendo trabajar solo. Esto es algo que, eh, si bien es cierto, la puedo plantear yo, pero es un acuerdo en cómo se va a llegar a cumplir con el objetivo general. Si se cumplen los objetivos específicos, obviamente se dice que se cumple con el objetivo general, por lo tanto debe ser consensuado con sus tutores, con los directores del proyecto que están llevando adelante esta investigación. ¿Ok? Entonces, eh, hasta este punto, es decir, hasta el objetivo general, podemos ser bastante independientes, por decirlo de una palabra, pero ya desde aquí en adelante necesitamos haber validado nuestro objetivo general y estos objetivos específicos, obviamente, en discusión con el tutor. Muchas veces, temas que varios directores, pues en relación con su experiencia, lo pueden llegar a plantear objetivos de diferente forma, porque es como los expertos ven el cumplimiento de esas tareas. ¿De acuerdo? Por eso, muy importante que en esta parte ya trabajen con un tutor. Sin embargo, en las tareas que se les va a pedir, pues yo sugiero ya que los visualicen y los, ¿no? Entonces, los objetivos específicos que se plantean fueron revisar trabajos relacionados de minería de datos en las administraciones tributarias, justamente porque el perfil de la persona que realizó esto era una persona de sistemas, de más del lado de la técnica que por el lado de la administración tributaria. Es algo que se debe realizar y es algo que también debería hacerlo una persona, así tenga conocimientos de la administración tributaria. Es cómo vamos a justificar el porqué de de este trabajo, ¿no? Luego viene identificar el comportamiento atípicos, normales de las deudas contribuyentes, agrupar comportamientos de deudas similares en contribuyentes de la administración tributaria usando técnicas no supervisadas de minería de datos, realizar un análisis de supervivencia de las deudas del proceso de gestión de cobranza, usar técnicas de deep learning, dice por acá, para estimar los parámetros de función de riesgo. Entonces, desarrollar, recuerden que este es el objetivo general. Considero que si atacamos estos cuatro objetivos específicos, lograremos el cumplimiento del objetivo general. ¿Ya? Otra vez, esto siempre pegados o siempre de la mano de los tutores. ¿Ya? Luego ya vienen las tareas, que son acciones, que nos permiten abordar a los objetivos específicos y garantizar también su cumplimiento. Entonces, se realiza una planificación lógica. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Ya. Nos permite describir claramente lo que se va a hacer y cómo se van a desarrollar las actividades para cumplir los objetivos específicos. Se debe indicar en forma general la metodología a emplear y los pasos necesarios para el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos específicos. Y estos se deben redactar en tiempo futuro. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, ¿no? El objetivo específico, revisar los trabajos relacionados de la minería de datos de la administración tributaria. Entonces, vamos a poner aquí que vamos a definir las palabras claves, definir las fuentes de información, ejecución de las palabras claves en las fuentes de información, es decir, identificar en dónde están estas palabras claves y a qué hacen referencia. Y seleccionamos trabajos relacionados que nos permitan el análisis de lo que queremos hacer. Por eso les ponía en cada una de las etapas de acá arriba que en cada una de estas debemos tener las referencias necesarias para cumplir con cada una de las tareas que ahora nos planteamos.
Ya, entonces, esta es la tarea que está subida para esta semana. Como ven, es bastante simple si ya tenemos la idea planteada. Entonces, para este punto, si cambié el tema en esta semana, si me voy a dedicar a otro, pues miren que ya es un poquito más específico, ya no es tan suelto como en las actividades anteriores. Entonces, yo les sugeriría que ya para esta actividad, pues en lo posible ya hayan definido un tema y se queden con ese porque ya lo demás va a estar relacionado a estas actividades que nos van a permitir luego desarrollar los siguientes contenidos de esta asignatura. Si tienen alguna pregunta, chicos, el micrófono está habilitado. Perdón, ¿se puede repetir la última parte? ¿Cuál? Tarea, taller. Parte del taller. Ya, el taller, como les decía, ustedes tienen ya su tema, la idea de investigación que está propuesta. Como decía, si no la tienen todavía para esta semana, para esta actividad, es importante que la pongan. Yo ya les revisaré y les pondré la retroalimentación, más bien no, ya pondré la retroalimentación porque revisamos de sus tareas hasta la semana 3, sí, porque la 4 se termina hoy, ¿no? Entonces ya podrían trabajar con sus propuestas de tema para desarrollar el objeto de estudio, el campo de estudio, el problema y los objetivos general de la investigación. También la tarea de esta semana pide que se escriban los objetivos específicos, como les decía, más por un tema de la tarea, de la materia, ¿no? Es decir, si llegan a los conceptos más que como una guía para el desarrollo de su proyecto de titulación. Ojo, estos objetivos, en lo preferible para esta tarea, pues si los puede revisar algún tutor, algún profesor o algún especialista que ustedes consideren que les pueda aportar el tema, súper bien. Yo me dedicaré a analizar en este punto la estructura. Como les digo, los objetivos específicos y las tareas es algo muy particular de su tutor y usted. Es un acuerdo entre usted y su tutor. Ya. Eso es la tarea de esta semana. Listo, profe, muchas gracias. Ya. Doctor, una consulta. Dígame. Con respecto al anexo que mandamos, ¿cuándo sabemos si eso se revisó, si está bien, si no está bien? Porque el tema de seguir avanzando con los objetivos, seguir con ese tema, en caso de que nos digan que no, nos tocaría volver a armar, ¿verdad? A ver, como les decía a un inicio, ¿no? Las recomendaciones tal vez sean a la forma de redactarlo, considerando que no son profundos, ¿no? Por eso les mencionaba que lo hagamos con la mayor seriedad. Yo creo que si bien no me equivoco, en esa revisión se demoran entre una semana, yo lo que he visto es máximo 15 días y nos enviarían la retroalimentación. Entonces estaría a la espera de lo que me diga el director de la maestría. De todas maneras, yo les informaré con anticipación los resultados de Listo, eso. doctor, muchas gracias. Ya. Eso más lo que hagamos ahora. Ojo que el tema, y eso quiero ponerles, ¿no? El tema que nos van a revisar, pues nos van a decir si está correcto, siga por acá. Pero esta parte desde el módulo 5 en adelante ya es propio de la asignatura. Entonces, yo con esa aprobación y y aquí la estructura que ustedes le van a dar, lo que haríamos es simplemente calificar el tema metodológico de esto, ¿no? De la metodología de investigación. Ya. Cualquier información adicional que tenga al respecto de esa evaluación, yo les daré llegar por la plataforma. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, entonces, doctor. sin más, que tengan una buena noche. Y, Hasta profe, tal luego, vez profe, se pueda gracias. quedar un ratito después de la Profe, aclaración. Claro, un claro. favor. Un momentito. Dígame, dígame. Bueno,
Buenas noches, doctor. Yo quería hacer una consulta y una petición, si es Dígame, posible, Santiago. claro. Sabe que por lo general, bueno, es con cuestión al cuestionario del módulo 4. Por lo general, bueno, nos ha dejado hasta la fecha de hoy, miércoles, y bueno, yo quise realizarla en el transcurso del día y se había cerrado. Si es posible, porque he estado hasta el día de ayer, si es posible, doctor, que nos pueda habilitar para el día de hoy, más que todo es por mi caso, Sí, ya que la verdad se me pasó. sí, no tendría Sí, por ningún eso problema. mismo le iba a pedir ese favor también. Ya, antes de que se vayan, déjenme de una vez hacer esto porque ya luego cierro la sesión. Y me he olvidado de setear esto. Temporización. Ya, está listo para que lo revise. Muchas Gracias. gracias, doctor. Muy amable. Una buena noche. De acuerdo. Profe, ¿me Dígame, escucha? Sebastián, sí. Genial. Nada más le quería comentar, yo había entregado mi anexo con respecto a un tema de tesis que es un gestor de logística con técnicas de inteligencia artificial para el manejo de transportes. Sí, sí, vi una propuesta de esas. Ajá. Em, pero este proyecto que está viniendo, tengo que entregarlo. Estoy apoyando a la empresa de mi papá. Y este proyecto lo tengo que entregar entre diciembre y enero. Ya. Entonces, mi pregunta es, si es que yo completo este proyecto de enero, ¿aún así puede ser mi tesis para el siguiente semestre? Em, para que sea la tesis, debemos aprobar plan, debemos Ujú. asignar un tutor y el tiempo que se demora un mes, 2 meses. Usted haciendo eso ya es cuestión, es un acuerdo entre usted y el tutor. Ok, Entonces, para que se pueda pasar como tesis, estos son los puntos que se debería hacer. O sea, hacer aprobar el anexo 3, luego nos envían un anexo del plan, con eso se asigna un tutor y se registra el tema para que se pueda desarrollar. ok, Entonces, eso habría que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, déjame, yo envío el día de mañana un mensajito para que nos indiquen cuándo nos podrían tener revisados el anexo 3 y la sí, aprobación, que sería el primer punto a aprobar. Y eso no quiere decir que no siga avanzando en su proyecto allá, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que usted lo va a hacer así no le aprueben la tesis. Sí, ajá, O sea, la idea es más bien cómo hacer que ese proyecto calce dentro de la tesis. exactamente. Entonces, es eso lo que hay que hacer, ¿no? Más bien un tema formal. Y en esta formalización, pues tenemos que llenar unos formatos. Eh, Ok. déjeme, yo le envío un mensajito para ver qué nos dice con respecto al tema 3 y ya luego sería de presentar el plan. De acuerdo, muchísimas gracias. Ya, Genial. Buenas noches, hasta luego. buenas noches, hasta luego. ¿Alguien más? Magíster, te saluda Dígame, Marco Marco. Bastidas. Dígame, Marco. Un favor, es Claro, acerca de la tarea uno. ya. Le comento que en la tarea uno yo eh, puse en el comentario la URL de la tarea. Y bueno, veo que hoy en su comentario es que no se ha presentado la tarea. No, bueno, entiendo que no era de entregar la URL, sino un archivo. No sé si pueda considerar la URL como la tarea, por favor. Déjeme reviso si es que es eso, porque Sí, por favor. cuando... Ah, déjame, voy al módulo uno. Módulo uno. Su nombre es Marco. Marco Bastidas. Sí, Marco Bastidas.
Ya, lo que pasa es que le voy a mostrar cómo me aparece a mí la tarea, ¿ya? Listo. Justamente ahí hay una opción, un segmento que dice comentarios de la entrega. No sé por qué no se me despliegan, por eso si trato de darle este más, entonces no me despliega. Le doy clic ahí. Entonces, sí, esto pasa muchas veces en la plataforma. Lo que yo recomiendo en estos casos es que usted haga un PDF con el link y suba el Ah, PDF. ok. Ya, Sí, entonces hace un con, PDF, pone el link y lo sube. Así yo puedo revisar, pero puede subirlo, no hay ningún problema. Lo sí, con que, todo igual le envié un correo hoy, porque mire que ya tenía la nota de cero, entonces le envié un correo, no sé si por ahí tal vez, más bien, con la URL como esto se puede todavía editar y para que quede evidencia del archivo, entonces mejor cargue con el el, PDF. cargue el PDF aquí y así nos queda también evidencia del archivo. Listo, magíster, me queda claro. Entonces, ya hago esa gestión y le molesto nuevamente. Ya, gracias. Listo, te agradezco. Ya, Gracias. bueno, chicos, sin más, hasta el día miércoles. Profe, yo sí le quería hacer una consultita rapidito. Dígame, Pablo. Yo no me puse a revisar el estado de mis entregas y la semana anterior le habían mandado un correo porque no sé, por alguna razón no subí la tarea la tarea específicamente del proyecto. Sí, No te entonces veo. le había pedido a ver si me dejan, o sea, le subí después. No sé Claro, si es que hay alguna ese novedad. módulo. No, no hay lío. Tiene que subir, pero mientras está habilitado. Ah, ya. Chévere, profe, más bien discúlpeme haberle molestado por eso. Sí, No, no se preocupe. una buena noche, un buen fin de semana. Que pase unas lindas fiestas. Gracias, iguales. Gracias. Hasta Doctor, luego. una consulta final. Dígame. Las actividades Dime. están dos, la lección y la tarea. Pero había un taller también, ¿eso lo vamos a hacer en la otra clase o cómo? Bien. ¿Qué fue lo que habilité ya? Gracias. Como tuvimos que cambiar de plataforma. Porque el taller dice grupal también, pero no establecimos los grupos. Déjeme ver aquí. Sí, eso le digo. Lo que pasa es que como estuve yo planificando la otra plataforma y esta nos cambiamos de último minuto para la semana 5, ¿no? Sí, por favor. Semana 5, lección, objeto de estudio. Es una lección, elaboración del tema. No le veo un trabajo grupal. Ah, ya. Entonces son solo las dos actividades que están ahí. Sí, las dos actividades que están aquí, por favor. Ya. Gracias, doctor. Una Ya. buena semana. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo me voy. Hasta luego. Hasta luego, profe.